de asunto. Parece que la salud no nos da tregua. Se acaba de confirmar un cuarto caso de viruela del mono, salvo que el virólogo Santiago Mirazo tenga otra información. Bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. Por favor. Y estaba leyendo que hace unas semanas se hablaba de un nuevo virus que desde China también, entonces no sé hasta dónde hay un tema ya medio que de psicosis, que cualquier bichito que aparece, virus, viene todo el tema del basta por favor, si estamos más vulnerables, si todo se va a parecer al COVID o va a ser peor. ¿Cuál es el estado de situación? Bueno, vayamos por partes. No todo virus nuevo es preocupante y no todos los virus son nuevos, ¿sí? Claro. Es una realidad. De hecho, el coronavirus no era nuevo. Exacto. De los años 80 en adelante hemos venido viendo un ascenso importante, dramático, en la cantidad de nuevos virus o patógenos con origen en fauna, que llaman zoonosis. Eso tiene que ver con la era que estamos viviendo, este antropoceno de ruptura de equilibrios ecológicos, deforestaciones, interacciones con fauna silvestre, ya sea para producción ganadera o para aumento de la proteína animal para consumo en función de la demanda. Eso hace que aparezcan patógenos que antes no teníamos en la mira o que patógenos ya conocidos, como monkeypox, empiecen a modificar su comportamiento y empiecen a aumentar su incidencia, como ha pasado con este virus en los últimos 30 años. Señales de monkeypox hemos tenido en los últimos 20, 25 años, donde la incidencia en África ha venido aumentando casi un 30%, y llegamos a esta época en la cual tenemos brote en multipaíses, una cosa que era esperable. Sí, era esperable que tengamos brotes en diversos países de Europa, fundamentalmente a raíz de un cambio de comportamiento del mundo, particularmente en la interacción con el patógeno. Eso generó este brote de monkeypox, que ya habíamos tenido un brote en 2017, 2018, Reino Unido, Israel y Singapur fueron los primeros países. 2003 en Estados Unidos, a través de la importación de roedores desde África hacia Texas. Y hoy tenemos este brote que ya no nos avisó, se vino con más de 50.000 casos en más de 100 países. Claro, pero post pandemia COVID-19, con lo global que fue la pandemia, como que la población tiene otra sensibilidad. Digo, para ustedes quizás los científicos no era nuevo, pero hoy nos toma con otra sensibilidad y otras precauciones y otros temores. Sí, yo creo que quizás se le da más atención, digamos. Hoy todo es noticia, lo que hablamos al principio, todo virus es noticia y eso no está bien. No todo patógeno es noticia, hay que realmente... El tema es cómo informamos también. Hay que calibrar muy bien cuál es el impacto que pueda tener ese nuevo patógeno que se descubre, dónde se descubre, qué impacto tiene y en función de la epidemiología, calibrar qué es lo importante y qué no. Monkeypox es importante. Se desarrolla esta alerta de que pueda atacar distintas poblaciones, o sea, poblaciones segmentadas. Se hablaba de mayor cantidad de hombres, en su momento de homosexuales. ¿Eso está totalmente desterrado? Bueno, no. Monkeypox puede afectar a cualquier persona. De hecho, en países... Perdón, viruela del mono. Sí. Sí, está. Le decís en inglés y... Viruela del mono. Viruela del mono puede afectar a cualquier persona. De hecho, en regiones endémicas, en África Central particularmente, el balance entre personas infectadas es la mitad hombre y la mitad mujer. Okay. Básicamente. Perfecto. Lo que se está viendo a nivel occidente, a nivel fuera de África, es una cosa absolutamente distinta. La enfermedad, y esto es una realidad, está focalizada en hombres que tienen sexo con hombres. Ajá. Más del 95% de los casos son hombres y de ese porcentaje, en un gran porcentaje, son hombres que tienen sexo con hombres y que además dicen tener múltiples parejas. ¿Y por qué se puede explicar esto? Entonces, una de las razones que se da eso es el tipo de contacto o el tipo de contagio del virus. Es un virus que se contagia a través de la piel, no es una enfermedad de transmisión sexual. Si bien se ha descrito que el virus puede estar presente en el semen, por ejemplo, o secreciones vaginales, no es un virus de transmisión sexual per se, dado que se puede contagiar aunque no haya vínculo sexual. Se a través del contacto de la piel con lesiones que aparecen. ¿Y por qué entre hombres y hombres? Porque el contacto de la piel también se da entre hombres, obviamente Entonces, entre hombre y mujer o mujer y mujer, ¿no? Los brotes iniciales en Europa, España, Portugal particularmente, fueron en comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. Esas comunidades, la hipótesis más plausible hoy, son comunidades muy densas en cuanto a las interacciones y son muy dinámicas en cuanto a las interacciones. Eso generó brotes importantes en esas comunidades que hoy se ve que la gran mayoría de los casos están en esas comunidades. En este momento de la epidemia,
Esto claramente va a ir cambiando, de hecho ya empezó a cambiar, empiezan a aparecer casos en mujeres en Estados Unidos, casos en niños en mujeres en Estados Unidos, pero el inicio de la epidemia, la población de riesgo es el hombre que tiene sexo con hombre. Yo siempre le digo, no es lo que somos, sino lo que hacemos. Son esos vínculos densos, dinámicos que provoca que se generen brotes en esa población. Pero insisto, cualquier persona puede ser infectada por viruela. La sintomatología, recién veíamos imágenes ahí, o sea, ¿cómo se expresa esta viruela? Bueno, la sintomatología es un poco distinta a lo que se ve en regiones endémicas desde hace 50 años, que fue que se descubrió en el año 70 la viruela del mono. Tiene una presentación más tipo gripal al principio, que puede presentar linfadenopatías, fiebre, linfadenopatia es inflamación de los ganglios, fiebre, dolor de cabeza, malestar general. Como todo cuadro viral, digamos. Cuadro viral, se llama en la fase prodrómica, que después puede evolucionar hacia la aparición típica de ese sarpullido. En general, el sarpullido aparece primero en la zona de contacto, de nuevo, el contagio inicial es donde aparece. Entonces, cuando hay un vínculo sexual que provoca ese contagio, el sarpullido aparece en la zona genital, la zona perianal, etc. En el coronavirus sabíamos que el contagio era muy rápido, masivo, etcétera, así nos ha ido. En este caso, digo por cómo estamos informando, o sea, 4 casos de viruela del mono confirmado y creo que había... Hay 4 más en estudio. Por eso, ahí va, otro tanto en estudio. De otro tanto de sospechosos también. ¿Cuánto debe preocuparnos? Bueno, la transmisión de viruela del mono es absolutamente distinta a lo que es la transmisión del coronavirus. El coronavirus es un virus aerógeno, se transmite a través de gotas respiratorias, aerosoles. En el caso de viruela del mono, la transmisión humano a humano, por lo menos hasta esta etapa del brote, es un virus que está evolucionando, se está adaptando nuevamente a la transmisión entre humanos. No se transmite muy bien entre humanos. Tiene que haber un contacto estrecho de piel con lesiones para que el contagio ocurra. De hecho, en domicilios o lugares donde aparece un caso positivo, raramente el núcleo se contagia. Así que raramente los convivientes se contagien, salvo que haya contacto directo con la piel o con la ropa de cama o ropa de vestir que esté contaminada. ¿Sí? No es un virus que se transmite muy bien entre humanos. Entonces le estamos dando un poco de color a la cosa, además. Además, ¿cuál es el peor escenario? ¿Cuál es el peor de los escenarios? Claro, estaba pensando, preguntaba si le estamos dando un poco de color a la cosa, que no está grave. Yo creo que es importante saberlo. Sí, sobre todo conocer cuál es la forma de transmisión. Es un virus que no se transmite por vía aerógena, es un virus que el preservativo, por ejemplo, no impide el contagio, es importante decirlo, el preservativo no impide el contagio, así como tampoco impide el contagio con el papilomavirus humano, en el caso de viruela del mono tampoco. Es importante saber que se contagia por contacto directo, cualquier persona puede infectarse y que no es un virus que se transmite por vía aérea. La pauca tampoco va a prevenir ese contagio. Entonces, sí estar precavido, sí estar atento a los síntomas. La forma de mitigar o minimizar el tamaño de los brotes es estar atento al tamaño de los síntomas. No es reducir el número de parejas sexuales, no pasa por ahí, pasa por estar atento al más mínimo síntoma que pueda aparecer y consultar. ¿Se puede establecer algún nexo epidemiológico entre estos casos? Porque son pocos, entonces de alguna manera como que es más fácil hacer un seguimiento. Seguramente existió algún primer caso que fue importado, ya hay casos de estos que son autóctonos. Sí, ¿Y hay algún vínculo? Por eso, ¿y hay algún vínculo entre estas personas que están esa información yo no la tengo. No sé si hay vínculo epidemiológico entre los pacientes, porque además... lamentablemente aún hoy, el siglo XXI, sigue siendo un tema tabú, el tema de las infecciones en poblaciones homosexuales. Y eso también dificulta la consulta. Y el control después, porque digo, si uno sabe el nexo epidemiológico entre las personas, que son pocas, es más fácil prevenir. ¿Y cuál es el peor escenario de esto? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar a aquellas personas que contraigan este virus? Bueno, de hecho, Europa, Estados Unidos parece estar llegando a un pico de casos, el número de casos empieza a ralentizarse, eso es una buena noticia. El peor escenario de tener casos de viruela del mono como está teniendo Brasil, que dentro de América es el país más complicado. ¿Qué es lo peor que te puede pasar a nivel personal? A nivel personal es una enfermedad leve, moderada, raramente letal. La letalidad que tiene el virus es extremadamente baja, salvo en poblaciones que son susceptibles de tener enfermedad grave casi con cualquier patógeno, personas inmunocomprometidas, embarazadas. Mujeres embarazadas están en riesgo de desarrollar una enfermedad grave, particularmente en lo que refiere al feto, pero es un virus que tiene una letalidad extremadamente baja. Esta cepa, este linaje que fue que salió de África, y otro linaje, Martín, en África, que es el linaje Congo, que sí es de mayor impacto, no sabemos cuánto va a demorar en salir de África, hoy no ha salido de África,
que ese sitio de letalidad bastante más alta, entre un 10 y un 20%. ¿Deja cicatrices esto? No. O sea que esas verrugas, digamos, después desaparecen. Esas verrugas en general tienden a desaparecer. Nos asustan las imágenes. No es como la viruela, viste que la viruela o la Claro. varicela, ¿te acordás que te decían que no te rasque? No, te dejaba la cicatriz. Te dejaba Sí, la cicatriz. bueno, hoy, corregime si no, pero hoy van a estar dando una charla, ¿no? En el Instituto de Exacto. Higiene de la Hoy hay Universidad de una la jornada República. de actualización de viruela del mono que se puede transmitir por YouTube. Ese Instituto de Higiene, los lugares presenciales ya están colmados, pero sí se puede seguir por YouTube y ese seminario va a tener varias instancias. Uno es sobre justamente el virus que estamos hablando, qué es, ¿sí? Que no es nada nuevo lo que estamos viendo. Después parte de la sintomatología, cómo se transmite, cómo se presenta, y después el tema vacunas, Claro, que es uno de los grandes tópicos que se están trabajando. ¿Hay vacuna o no hay vacuna? Hay vacunas, hay 2 vacunas que se manejan. El gran problema de la vacuna contra la viruela del mono es la disponibilidad, pues son vacunas que están usualmente reservadas para la ocurrencia eventual de viruela, aquella viruela original, entonces están reservadas para el brote que puedan surgir. De todas maneras, un poco lo que comentaba Martín, la idea no es vacunar en forma universal, no es la estrategia para contener viruela del mono, sino que se vacuna una estrategia tipo anillo. A partir de un caso positivo, se vacuna todo su entorno más cercano o sus contactos cercanos que hayan tenido vínculo con ese contacto. Claro, pero ahí volvemos al caso inicial, ¿no? Y no es vacunación del universal. seguimiento epidemiológico que me decías que era complicado acá. Exacto. O sea, ahí también complica. Eso complicaría la estrategia de vacunación ante la necesidad. Ahora, también, ¿a quiénes estaría indicado? En este caso creo que es claro, porque por lo que tú decís, el comportamiento ha sido diferente en Europa, en Estados Unidos o en América Latina. Entonces, llegado ese momento, habría que definir muy bien quiénes serían las personas o el grupo en el cual serían destinatarios de una vacunación. En realidad, fuera de África, en cualquier país, Daniel, Europa, Estados Unidos, América, el comportamiento de la epidemia es igual. ¿Sí? Me refiero Hombres, al tipo de vínculos o de personas. Capaz que es hombre que tiene sexo con hombre, la Bien, en gran todos lados mayoría de los es igual, casos. ok. En Estados Unidos, por ejemplo, Inglaterra está focalizando la vacunación en los grupos de riesgo. Y no es estigmatizar, son los grupos de riesgo. Hoy la realidad dice que las personas de riesgo son los hombres que tienen sexo con hombres, punto. ¿Y cuáles son los Entonces, resultados de esta vacunación? La efectividad, la efectividad contra la viruela del mono es una efectividad buena, vamos a un 85% de efectividad. Evidentemente esa efectividad se va a ir estudiando a medida que avance el número de casos y a medida que se vea la efectividad en vida real. ¿Y cuándo correspondería, por ejemplo, en el caso de Uruguay, comenzar a vacunar? Si hoy son 4 casos confirmados. Es que en realidad se vacuna por sector y por anillo. O sea, no es hasta tener una incidencia tal, una prevalencia tal, se empieza a vacunar. Hay vacunación también de profiláctica post-exposición. Por ejemplo, las personas que no están vacunadas y tuvieron contacto de riesgo, se les puede dar una vacuna como profilaxis post-exposición, como pasa, por ejemplo, con rabia. Una persona en contacto con rabia se le da una vacuna profiláctica post-exposición. Pero insisto, no es una vacunación universal, porque justamente no amerita la letalidad de este patógeno, generar una campaña de vacunación universal y además no tenemos la vacuna disponible para eso. Bien, por los síntomas de la enfermedad, hay una línea habilitada por parte del Ministerio de Salud Pública que es el 19344010 o a través del correo electrónico vigilanciaepi@msp.gov.uy. Para terminar, Santiago, tema coronavirus. ¿Qué dirías hoy de la situación sanitaria? Bueno, el coronavirus tiene otra cara. Cambió la cara drásticamente de la aparición de Omicron, que es un tendal de infectados. A partir de Omicron evolucionaron algunas subvariantes con el mismo comportamiento que Omicron. Hoy los niveles de muertos, de letalidad a nivel mundial, estamos en los más bajos del inicio de la pandemia. Los casos se han ralentizado a nivel mundial. Uruguay tiene un promedio de casos reportados de 200 por día, seguramente sean bastante más, pero no se refleja en absoluto en lo que es el ingreso CTI, por lo cual estamos en una epidemia bajo control. ¿Ya es tiempo pasado? Lo peor sí. Lo peor, sin duda que sí. Ahora que hay que ver cómo evoluciona en forma, si va a ser en forma estacional, un virus, si va a ser virus todo el año. Habrá que ver, pero el virus tiene otra cara y lo que se prevé, por lo menos, es que se mantenga esta conducta viral con casos permanentes, pero que no repercuta en los sistemas de salud. Y más vacunas. O sea, por lo menos una por año. Bueno, el tema de vacunas, hoy se está actualizando la vacunación. Ya la 4ª dosis con la misma cepa. Eso ya se ve que, si bien no tiene ninguna contraindicación, no tiene el mismo efecto la 4ª dosis que la 3ª. Y ya se está pensando, para la primavera Estados Unidos está pensando en una actualización con una vacuna bivalente, con la cepa Wuhan original
y las variantes B4, B5 que están dominando en Estados Unidos, y es que vamos hacia una actualización que va a mejorar aún más los niveles de ¿Tenés contagio. idea la aplicación coronavirus UI sigue funcionando bien? Porque en mi caso no la tengo actualizada, ni el COVID que tuve en julio, ni la cuarta dosis que me la di en mayo. Mira. A mí me O sea, acá me dice Vero que demora, pero digo, en mayo me di la puede cuarta hacer el dosis. reclamo ¿Eh? a través del mail. Sí, podés hacer porque el yo reclamo. digo, capaz que ya no funciona como antes. No, pero digo, estaba funcionando. Gracias y te seguiremos molestando. Gracias, Santiago. Gracias.